Amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronque en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy analizaremos acerca de este gran problema que ya tenemos presente en Quito, el coronavirus, con un paciente hospitalizado en el Hospital Eugenio Espejo. Y como yo les había dicho, el lugar más propicio para que esta enfermedad se propague en el Ecuador es Quito, por el alto grado de contaminación que tiene y por la altura que está al nivel del mar. En estas condiciones, sumada a todo este sistema de tráfico que tenemos en la ciudad, por ejemplo, la ecovía, el transporte del trolebús, donde la gente se amontona, se acumula, la propagación de la enfermedad puede llegar a tener un desenvolvimiento terrible. Pero para entender qué está pasando y si el Ecuador tiene o no capacidad para responder de manera eficiente, de manera eficaz a todo este problema, tenemos que analizar cómo se está viviendo la salud en Ecuador. A partir de la salida de Rafael Correa se produjo un fenómeno especial en el sistema de atención a los pacientes. Se había instaurado dentro de los sistemas de captación de los pacientes un control de llamadas. Entonces había que hacer la cita por llamada telefónica a los diferentes servicios del Ministerio de Salud, del Seguro Social e inclusive del Seguro Social Campesino. Como consecuencia de eso, caímos en un aparataje terrible, donde las posibilidades de que le den cita a un paciente pueden significar meses de espera. ¿Cómo llegamos a caer en ese drama? Simplemente porque existe una total inoperancia y una falta de criterio en el manejo de la información y de la captación de los pacientes, así como el sistema de remisión, o sea, de enviar los pacientes desde los subcentros, los centros de salud, hacia las unidades de mayor capacidad, como los hospitales, que son hospitales generales y hospitales de especialidad. Toda la falla radica primero en el sistema de recibir las llamadas y localizar o darle un turno al paciente. Muchos pacientes que reciben el turno para 2 y 3 meses después resuelven el problema con algún médico privado o buscando otra salida, y la solución queda pendiente porque ese paciente no comunica a la central que ya no quiere el turno. Y entonces, cuando uno va a visitar los subcentros, resulta que la mitad del tiempo están desocupados. Lo mismo los hospitales, porque los pacientes que no fueron atendidos prontamente se hicieron atender en otra parte y finalmente no cancelaron el turno. Cuando llega el turno de ellos, está ocupado, pero no están presentes. Esta es la primera cosa dramática que ha sucedido en el sistema de salud de Ecuador, que le ha llevado al grave deterioro que estamos viviendo y la desilusión, después de que fueron construidos numerosos hospitales con certificación internacional inclusive. Se construyeron centros de salud, subcentros de salud, dispensarios del Seguro Social Campesino y hospitales gigantescos del Ministerio de Salud y del Seguro Social. Pero además de eso, ahora que tenemos encima el coronavirus, nos enfrentamos al problema del abastecimiento médico. Resulta ser que las instituciones estatales están mal abastecidas. Y aquí, en una entrevista publicada el 15 de enero de este año, el director general del IES, del Hospital Andrade Marín, señala cuáles son las deficiencias más graves. Tenemos instalado, por ejemplo, un sistema de hematopoyético para trasplantes de médula que está parado ya 2 años, solo porque no nos dan $150,000.
2 años parado un costosísimo sistema de trasplante de médula tan importante para niños, para adultos, para gente que tiene problemas de anemia, que tienen cáncer inclusive de sangre. ¿Cómo diablos es que no pueden echarlo a andar? No queda la cosa ahí. Cuando le preguntan cómo utilizará usted el presupuesto, dice, hay 97 millones para personal y hay 17 millones para medicamentos. Pero resulta ser que el año pasado tuvieron que gastar 47 millones en medicamentos. ¿Y cómo es que para este año solo tienen 17? No se queda ahí. La brecha ha estado entre el 10 y el 20% de abastecimiento de productos para enfermedades catastróficas. O sea, si usted tiene cáncer, que es lo más caro y lo más grave que le puede suceder, no va a tener solución, porque el 20% de los medicamentos para el cáncer no son comprados. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y a qué se debe esta brecha que golpea el porcentaje de sus pacientes? Lo explica claramente y dice, los proveedores simulan tener los medicamentos en el concurso, porque hay un concurso de subasta inversa, y se apegan luego a un denominado convenio marco que les permite hasta 90 días de demora en el plazo de la entrega. Y en esos 90 días de demora en el plazo de la entrega es donde se tambalea el Seguro Social, el Ministerio de Salud y todo el sistema de salud. Simplemente le dan al proveedor la posibilidad de jugar con el tiempo mientras los pacientes padecen. Incumplen los proveedores. Acá los pobres pacientes viven una ruleta rusa. Resulta que muchos no reciben medicación. Y el título de esto es Pacientes viven una ruleta rusa y la culpa es de los proveedores. Pero, ¿quiénes son los proveedores? Los proveedores son aquellos a los que Lenín Moreno les perdonó el pago de impuestos. ¿Se dan cuenta? A más de que les perdonó el pago de impuestos, todavía le incumplen con los pedidos. Estamos hablando de un perdón entre la banca, las transnacionales del petróleo y las empresas farmacéuticas como los mayores beneficiarios, incluido Alvarito ahí, con 90 millones, de 4.500 millones de dólares. Pero hay además procesos burocráticos injustos dados por la norma constitucional y legal que retardan todo. Un proveedor gana un concurso. Me deben entregar un fármaco el 30. Y ahí dice, según el convenio marco, solicito una ampliación de 90 días. ¿Qué le digo yo al afiliado? Es la pregunta que hace el director del hospital más importante del seguro, el Hospital Carlos Andrade Marín. Yo me pongo en su lugar, y quien se pone en el lugar de las sanguijuelas de los proveedores, de los procesos administrativos, burocráticos, ¿qué culpa tiene la institución, las autoridades, de que se haya sobrepoblado el IES? Dicen, qué mejor que se haya sobrepoblado el IES. Se trata de que haya la mayor cantidad posible de afiliados, que los padres afilien después a sus hijos, porque de tener muchísimos afiliados es de donde se va a sacar el presupuesto para financiar las jubilaciones. Con Rafael Correa el número de afiliados subió de manera extraordinaria. Solamente en el Seguro Social Campesino, donde yo trabajaba, se llegó a tener más de 1 millón de afiliados, cuando antes de eso no llegaban ni a los 400.000. Pero para entender
cuán sucio es el negocio y quiénes son los grandes beneficiarios, tenemos que entender cuánto ha ganado las distribuidoras farmacéuticas en el Ecuador. Mientras que la industria manufacturera en el Ecuador ha perdido en este año, entre enero y abril, el menos 3.1%. Las actividades profesionales, entre ellas los médicos, han perdido el 1.8%. La agricultura y la ganadería, la silvicultura, pesca, han perdido el 2.4%. Mientras que actividades financieras, o sea, la banca y los seguros, ganaron el 13.2%. Y la construcción también perdió, fue la que más perdió, el menos 4.7%. Pero actividades de las farmacéuticas, las farmacias, los distribuidores de medicamentos, todos estos que proveen al IES, al Ministerio de Salud, los que nos venden en la calle las medicinas en las farmacias, esos ganaron 15.1%. Es decir, asaltaron al país. Eso es lo que estamos viviendo en este momento cuando tenemos en las puertas de la ciudad, en el hospital Andrade, en julio, en el hospital del Ministerio de Salud Eugenio Espejo, el más importante hospital de especialidades, el primer paciente con coronavirus. Muchas gracias.